pertenecen a una familia de biomoléculas conocidas como nucleótidos. Nucleótidos. O dicho de otra forma, lo mismo, pero de otra forma, es que los ácidos nucleicos son biopolímeros, polímeros biológicos, que están formadas por pequeños pedacitos llamados nucleótidos. Y usted sabe desde kinder que un nucleótido está formado de tres cosas: un azúcar, una base nitrogenada y grupos fosfatos. ¿Ok? Eso para empezar. Una cosa bien sencilla y que usted ya conoce. Espérate. Me salto. Allí. Bueno, azúcar, base nitrogenada y grupos fosfatos. Entonces, se clasifican los ácidos nucleicos, pues son dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Algunas diferencias que podemos ver entre ellos, pues la principal es que el ADN tiene una doble cadena de nucleótidos y el ARN solo tiene una sola cadena de nucleótidos. El ADN y el ARN, o mejor dicho, los ácidos nucleicos también se pueden dividir. Para hacer un estudio más detallado de ellos, se pueden dividir por estructuras de la misma forma como se dividen las proteínas. Recuerda, las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Los ácidos nucleicos también se pueden clasificar o dividir de esa forma. Eso los reduce de forma tal de que sea más fácil el estudio y que sea más fácil su estudio. Entonces, otra diferencia que podemos ver entre los azúcares del ADN y el ARN es que el azúcar del ARN es la ribosa, mientras que el ADN es la desoxirribosa. ¿Ven la diferencia? ¿Dónde está? Vean allí, ¿dónde está la diferencia? El OH del carbono número 2. Cuando uno cuenta carbohidratos, cuando contamos los carbonos, los enumeramos, no los contamos. Se cuentan a partir de este es el carbono número 1, 2, 3, 4 y 5. Son pentosas, y en el carbono número 2, el desoxi no tiene oxígeno. La ribosa sí tiene ese oxígeno. Otra diferencia entre una molécula y otra. Algunas diferencias, bueno, estamos viendo las diferencias, ya las doble cadenas, ya lo vimos. La cadena del ADN es una sola cadena, la del ARN es dos cadenas. Y también hay otra diferencia en las bases nitrogenadas. En el ARN hay una base nitrogenada que no tiene el ADN. ¿Cuál es esa? El uracilo. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Entonces, ¿cómo se unen los nucleótidos para formar ácidos nucleicos? Bueno, el enlace se llama fosfodiéster. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque tiene un grupo fosfato, o dicho de otra forma, también la unión de un nucleótido con otro nucleótido es a través del grupo fosfato, que está en el carbono número 5 del primer, digámoslo, del primer nucleótido. Y eso se une, aquí hay un primer éster, y entonces este OH se une con el OH del carbono número 3 del siguiente nucleótido. Lo cierto es que la dirección en la que se van uniendo siempre es 5, 3, 5, 3. ¿Ok? Y aquí entonces se forma el fosfodiéster. Ese enlace, el grupo fosfato, digámoslo así, es lo que mantiene unidos los dos nucleótidos. Siempre en la dirección 5', 3'.
Eso es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a ver el lunes, el martes. Cuando vamos a ver. Sí, te tuve que recapacitar rapidito. Cuando veamos eso el martes, cuando veamos la síntesis y aclaremos y profundicemos, porque ahí hay enzimas involucradas en todo ese proceso, uniendo los nucleótidos, esa dirección de síntesis del nucleótido siempre es 5', 3', 5, 3, 5, 3, nunca en sentido contrario. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo, otra imagen, digámoslo así, de ese sentido de dirección 5, 3, 5, 3, y acá de una manera esquematizada. El fosfato, aquí está la base nitrogenada, carbono 5, carbono 3, otro fosfato, carbono 5, carbono 3, y así pues sucesivamente. Cuando uno lo dibuja, lo esquematiza de esta forma, siempre tiene que poner la P minúscula, que significa fosfato, y allí entonces vas poniendo las bases nitrogenadas. Aquí por ejemplo, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, etcétera, etcétera. Ok, eso es algo que ustedes hicieron en secundaria o en biología molecular. Ajá. ¿Perdón? ¿Cómo sé qué orden van esas letritas? ¿Cuáles letritas? La A, la T, la C y la G. Eso depende. A ver. El orden de las letritas. Me imagino que te estás refiriendo a las bases nitrogenadas. Ajá. Bueno, por eso te digo, eso depende. Y depende de cada proteína que se sintetice. El ácido nucleico, los ácidos nucleicos, el ADN, es el que porta la información genética. Esa información genética está contenido en un grupo de 3 bases nitrogenadas. ¿Cómo es que se llama ese triplete de bases nitrogenadas? ¿Quién se acuerda de eso? Codón. Entonces, ese orden de los codones, ese orden de las letras, está determinado por el gen, por la proteína que el cuerpo va a sintetizar. Entonces, esto aquí lo que se pone es un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de bases nitrogenadas. El martes, en la próxima semana, vamos a llegar hasta allá, hasta donde cuando ya se sintetizan las proteínas. Este código de 3 bases nitrogenadas siempre corresponde con un aminoácido. Entonces, para allá vamos, no te preocupes. Ahora sí, bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se clasifican en 2 familias, las púricas y las pirimidínicas, o las purinas y las pirimidinas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ellas? El anillo. Las purinas tienen un doble anillo, adenina y guanina, pero las pirimidinas tienen un solo anillo. Nosotros el martes vamos a seguir toda la ruta metabólica hasta llegar a cómo el cuerpo sintetiza esas bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas no son esenciales, pero vienen en todos los alimentos, porque todos los alimentos contienen células. Usted come una hoja de repollo, una hoja de lechuga, y esas son células. Y si hay células hay núcleo, y si hay núcleo hay ADN. Te comes un guineo y hay ADN en el guineo. Sí, si ustedes ayer no lo trajeron, pues. Ah, bueno, pues. Entonces, muy importante aquí establecer cómo se enumeran los carbonos y los nitrógenos en las bases nitrogenadas, porque cuando vayamos a ver la ruta metabólica vamos a hablar de que el ácido fólico aporta el nitrógeno 7 o el carbono 7, yo no sé. Entonces fíjate,
En las purinas, el carbono número 1 es este de aquí. Y empiezo en el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, en sentido contrario del reloj. Pero acá en el segundo anillo, 7, 8 y 9. En el orden del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj. En las pirimidinas, siempre es en el sentido del reloj, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Eso es importante. Cada uno de nosotros vamos a seguir la ruta metabólica para ver de dónde proviene cada uno de estos elementos. Dime. Era pirimidina en sentido del reloj y purina en contra. No, las purinas tienen las dos cosas. Las purinas, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 va en contra del reloj. Pero acá 7, 8 y 9 va a favor del reloj, o sea, en el sentido del reloj. Tiene las dos cosas. Las pirimidinas, sí, todas van en el sentido de las manecillas del reloj. Ok, algunas propiedades, la parte de las propiedades físicas y químicas, yo voy a pasar muy por encima de eso porque no tenemos cómo probar eso experimentalmente. Pues me dedicaré a otras cosas que las considero un poco más importantes. Pero sí vamos a mencionar pues, que todas las bases nitrogenadas son aromáticas, todas son insolubles en agua y todas absorben la luz en un rango de 250 a 280 nanómetros. Eso de absorber la luz sería interesante si el espectrofotómetro que tenemos nos hiciera un espectro. Porque ayer, por ejemplo, que extraímos el ADN, lo colocamos en una celda en espectrofotómetro, sacamos un espectro y todos los espectros de radiación ultravioleta me van a absorber radiación van a absorber en esa radiación, en esa longitud de onda. Esa sería otra forma de caracterizar el ADN como lo hicimos ayer. Ayer caracterizamos con difenilamina. Es una reacción química que me dice que lo que tengo allí es ADN. Acá sería también físico, porque la radiación ultravioleta pues es algo físico, pero nos serviría para caracterizarlo. Si lo hubiésemos puesto en un espectrofotómetro, nos debería dar entre esta longitud de onda. Ok, seguimos. Esto del tautomerismo setoenólico, pues sí es importante porque en el ADN que todos nosotros contenemos, tenemos y experimentamos este tipo de reacción. ¿Qué es eso de tautomerismo? Bueno, es sencillo. Es una reacción química en la que hay equilibrio entre dos especies. Aquí, que es la más común, este es una base nitrogenada que tiene oxígeno aquí y de repente ella se oxida a OH. Pero como está en equilibrio, ese OH vuelve a convertirse en una acetona, se oxida y se reduce. Eso pasa constantemente. Usted sabe que cuando hablamos de doble flecha hablamos de equilibrio, es decir que puedo tener un 50% de especies así y un 50% de especies así. Y lo mismo pasa con el grupo amino y el grupo imino de las otras bases nitrogenadas. Entonces tengo ese equilibrio. Eso se llama tautomerismo cetoenólico. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, que la mayoría del ADN que tenemos en nuestro cuerpo existe en la forma ceto y en la forma amino. Las bases nitrogenadas no son así 100% puras, sino que también se pueden modificar. Y la modificación puede ser de manera natural
o puede ser de manera artificial buscando un objetivo del que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, tengo bases modificadas como la 5-metilcitosina. La citosina, en el carbono 5 se le coloca un grupo metil. Tengo la 5-hidroximetilcitosina. Y así sucesivamente puedo conseguir estas que son las estructuras que quiero que vean. Por ejemplo, esta es la 5-metilcitosina. La citosina normal no tiene ese grupo metil allí. Entonces, ese grupo metil se adiciona y obtengo eso. O el 5-hidroximetilcitosina. Al metil de allá, ahora le agrego un OH. Y así yo puedo conseguir, estas son modificadas artificialmente, o esta, por ejemplo, la hiposantina y la santina, las modifica directamente el cuerpo. Son bases nitrogenadas, repito, modificadas. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Bueno, las que el cuerpo modifica, pues las modifica para la misma vía metabólica. Por ejemplo, estas dos van a salir en la vía metabólica cuando se van a sintetizar esas mismas bases. Pero, por ejemplo, estas y estas son utilizadas como análogos sintéticos. Y ya voy a hablar bastante de eso ahorita. ¿Qué es un análogo sintético? Ahorita se lo digo, espera. Dime. ¿En serio? Y entonces la otra. Está atrás y adelante, en la misma hoja acá. La tenemos ¿Ustedes son el grupo chico o el grupo grande? grande. Más bonito. Sí. El grupo que más se encarga de la medicina es Bueno, Ella le gusta. bueno, yo no, ok, no hay problema. Ok, entonces, con respecto a las bases modificadas, ahorita que hablaremos de nucleósidos, vamos a hablar de para qué se modifica. ¿Qué se hace con esas bases modificadas? Ya vamos a hablar de eso. Ahora hablemos de los nucleósidos. ¿Qué es un nucleósido? Bueno, ya hablamos de la base. Ahora a la base nitrogenada yo la voy a hacer reaccionar con el azúcar. Y el azúcar reacciona con la base nitrogenada en el nitrógeno del carbono, del nitrógeno número 1, perdón, y se forma un N-glicósido. N-glicósido. Un enlace glicosídico que me une un azúcar, un carbohidrato, con la base nitrogenada por el nitrógeno. Y entonces la unión de estos dos se llama nucleósido. Si tengo solita la base, una base pues. Si ahora tengo la base con el azúcar, se llama nucleósido. Y cuando tengo una base con el azúcar, se les dan nombres distintos. ¿Dónde están los nombres? Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Esto es lo que acabo de explicar con una imagencita así de niño de primer grado. Ustedes perdonen, pero me gustó y la puse. Dime. ¿Hacer un? Ok, aquí está el review. Un nucleósido. Espérate, vamos a hacerlo más, vamos a tirar más para atrás. Bases nitrogenadas. Hay dos familias, ¿cierto? ¿Cuál y cuál? Purinas y pirimidinas. Las purinas, ¿cuáles son? Adenina y guanina. Y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo. ¿Cuáles tienen dos anillos? Las purinas, dos anillos. Acá un anillo. Ok. Ahora, esas bases nitrogenadas se van a unir a un azúcar.
Y la unión de las bases nitrogenadas con un azúcar se llama nucleósido. Se une el carbono número 1 del azúcar con el nitrógeno número 1 de la base nitrogenada y se forma el enlace glicosídico. Pero al enlace glicosídico o glucosídico, es lo mismo, se le agrega una N para poder representar, entender químicamente que se unió por un nitrógeno. Hay enlaces O glucosídicos. Si se une por este oxígeno, por ejemplo, suponiendo que fuera el caso. E incluso hay enlaces ES glucosídicos. Los enlaces S-glucosídicos se encuentran mucho en alimentos como brócoli, ¿cómo se llama el palito largo que espárrago? Y tiene un detalle importante, huelen a rarito. Cuando usted come espárrago y usted va al baño, todo el mundo se da cuenta que usted come espárrago. ¿Por qué? Nunca han comido espárrago. Yo no. Este fin de semana tienen que comprar espárrago para comer. Coman espárrago este fin de semana y le echan el cuento el lunes. Cuando comen espárrago y van a orinar, no me llamen. Surge, me llamo para contarles. El lunes me cuenta de que hay profe, yo no sabía que eso olía tan feo. Cuando uno come espárrago, él hidroliza el enlace azufre y esos azufres son compuestos olorositos. Y si hay personas que tienen una enzima que lo metaboliza, que lo convierten en otra cosa y no pasa nada. Pero la mayoría del pueblo de Dios no tenemos esa enzima. Así que no me acuerdo el nombre de esa enzima. Ok. Entonces, las bases nitrogenadas cuando se unen con los azúcares pueden adquirir dos configuraciones distintas. Como todas las moléculas son en 3 dimensiones, fíjate, la base nitrogenada puede unirse y acomodarse hacia afuera o hacia la derecha de la base nitrogenada. A eso se le llama configuración anti. Pero si esa base nitrogenada se acomoda al revés para acá, este nitrógeno quedaría de este lado de acá. Eso se llama configuración zinc. No me pregunten de dónde viene el anti y el zinc, yo no sé de dónde sale. Así le llaman los bioquímicos. Configuración anti y configuración zinc. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué pistoleta tiene? Bueno, voy a volver a la imagen, a esta. Mira, ¿qué pasaría si esta guanina que está aquí se acomodara en posición, ahí está en posición anti o zinc? Anti. Ahí está en posición anti, está hacia la derecha. ¿Qué pasaría si ella se acomoda aquí? Este nitrógeno quedaría encima de esto y obligaría a ese grupo fosfato a echarse para allá. No cabe. Eso en química, cuando en una molécula otro átomo quiere acomodarse ahí de sus dos orejas, se llama impedimento estérico. Es como que, por ejemplo, espérate, por quién está aquí. María. Imagínate que yo llego aquí donde María y María, cógete y puedo sentar contigo. ¿Cabemos en esa silla los dos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, como quedo como Horacio,
Yo simplemente, mejor me vengo y me siento en esta otra silla que está vacía. Lo mismo pasa aquí, perdón. La molécula de la base nitrogenada no puede, no cabe. Eso es impedimento estérico. Está impedido de quedar de ese lado porque no cabe. Entonces, ¿qué pasa? La molécula se corre para acá para darle mayor estabilidad. Y se tiene que unirse así. ¿Se entiende? O sea, que tiene que estar en No, posición sí, tiene que estar en posición anti, pero ahorita vamos a ver que hay algunas excepciones. Ahorita llegaremos allá, pero la posición más estable, más común de las bases nitrogenadas en el ADN y en el ARN es en posición anti. Nucleócidos, nucleócidos modificados. Ahora, para modificar un nucleócido tengo que modificar la base nitrogenada. Por ahí es donde se modifican las cosas. ¿Se acuerdan ahorita que vimos que las bases las puedo modificar? Bueno, esas bases nitrogenadas modificadas son estas que están aquí. La inosina, de ella vamos a hablar bastante. La dihidrouridina, la pseudouridina, la ribotimidina, todas son bases, y aquí no son bases, perdón, son nucleócidos modificados, tienen algo en el que se han modificado, ya sea en la base o en el azúcar, y se modifican. ¿Para qué? Quiero llegar al para qué, pero no llego. Me voy a adelantar y aquí, ahorita volveré atrás, pero es que ya quiero hablar de esta parte, porque esta parte es la mejor del tema. A ver, los nucleótidos y los nucleócidos y las bases en general se modifican con un objetivo para efectos de la quimioterapia o, dicho de otra forma, tratamiento contra el cáncer. Se les llama análogos sintéticos. Análogos porque se parecen a los nucleótidos y a los nucleócidos normales. Y sintéticos porque se preparan en el laboratorio. Cuando una persona sufre de un cáncer, se le proporciona un tratamiento llamado quimioterapia, que no es más que una solución de alguna de estas sustancias. Cada cáncer tiene un tratamiento diferente. Algunos cánceres coinciden con tratamientos, pero generalmente cada tipo de cáncer tiene un tratamiento diferente. Y lo que se hace es inyectar un análogo. Un análogo es una sustancia que se parece a, por ejemplo, esto se parece al uracilo, pero contiene un flúor. Esto se parece también al uracilo, pero al nucleócido. Esta es la base y aquí se modifica un poquito. Aquí hay una modificación. Entonces, ¿para qué se usa eso? Sencillo, fíjate. ¿Qué es la mitosis? ¿Qué es la mitosis? División celular. Una célula que se parte y se convierte en dos, se vuelve a partir y en dos más. Bueno, el cáncer se duplica, se reproduce por mitosis. ¿Qué sucede? Cuando un cáncer, cuando una célula se reproduce, primero tiene que suceder un paso previo que se llama replicación del ADN. De esto vamos a hablar el lunes. ¿Qué es la replicación del ADN? Yo tengo una cadena de ADN unida por su base nitrogenada y entonces él se parte y al final se copia la información y ahora tengo dos cadenas. Y ahora que tengo dos cadenas,
se divide la célula y una cadena se va para una célula y la otra cadena se va para la otra célula. Cuando a mí me inyectan quimioterapia, estas sustancias, como se parecen, son análogos, las células cancerosas las utilizan para sintetizar su ADN, replicarse y volver a reproducirse. Pero llega estas sustancias modificadas, al final, cuando ellas se reproducen con esas sustancias modificadas, este ADN no es igual al ADN original de la célula cancerosa. Para el cuento no se haga muy largo, esa célula cancerosa simplemente muere, porque yo le estoy metiendo una dinamita ahí que cuando llega y se mete al ADN de ella explota. Le estoy metiendo una sustancia que no es la original. Su ADN queda convertido en otra cosa. El cáncer muere. Ese es el funcionamiento de toda quimioterapia. Utilizar análogos sintéticos para que cuando la célula cancerosa se reproduzca, se muera, porque yo le estoy metiendo otra cosa. ¿Ok? Esa que se pone, la sintética, se puede reproducir entre ellas mismas más. ¿Cómo así entre ellas mismas? O sea, que ella Sí, o sea, ella va a seguir haciendo su mitosis, pero va a agarrar esos nucleótidos para su propio ADN, pero esos nucleótidos van preñados, como dice uno acá, llevan una cosa que no les sirve y a las finales los matan. Un bollo preñado. Ya lo entendí. Llevan un algo adicional. Son análogos y se parecen, entonces las células los reconocen. Vamos a agarrar este, pero ese lleva algo que a la final, cuando se sintetiza el ADN, ese ADN no es igual. Químicamente tiene otras cosas que lo hacen diferente. Al final la célula muere. Está preñado, preñado. Ok, antes de eso iba a hablar de los nucleótidos. Ahora tengo completo la cosa. Tengo el azúcar, se unió con la base nitrogenada, pero ahora viene el tercer complemento, el grupo fosfato. Se une allí y se forma entonces el nucleótido completo. Fíjate, aquí se ve mejor. Esto no puede estar en posición sin, porque este átomo, el grupo fosfato, es bien grande. No le permitiría. Así que él simplemente queda de este lado. Este es un nucleótido muy importante, muy famoso, el ATP, adenosintrifosfato. Pertenece a la familia de los nucleótidos, pero no está metido en el ADN. Él anda por todas las células del cuerpo llevando energía. Estos fosfatos libres, cuando se hidrolizan, liberan gran cantidad de energía, y es la energía que nos hace estar aquí oyendo toda la soqueta que habla el profesor. No es soqueta. Cuando llega el primer parcial, dije: aquí están las 30 soquetadas que tengo para ustedes. ¿Y por qué usted juega con el parcial? ¿Por qué juega con el parcial? Estoy jugando con el Muy parcial. con el parcial. No se me pongan nerviosos. Yo soy tranquilo, malaquis, no pasa nada. Estudien, no dejen de estudiar. Bueno, ahí está el ATP, y aquí hay otras funciones que desempeñan los nucleótidos en el cuerpo, aparte de formar ADN. Bueno, la del ATP, pues ya la acabamos de mencionar, es la molécula universal para la transferencia de energía. También tienen funciones de neurotransmisores. ¿Qué otra cosa dice allá? Bueno, otras funciones dice el UDP y el CDP. ¿Dónde vieron eso el semestre pasado? ¿Qué es el UDP? ¿En qué vía metabólica?
Glúcidos, lípidos y otras moléculas, pero específicamente en cuál. En la A ver, vayamos un poquito con calma. UDP, ¿qué significa? Uracil difosfato. El uracilo con 2 fosfatos. ¿Y en qué vía metabólica lo usamos? De algo, sí, de algo. Para la síntesis del glucógeno. El glucógeno, el hígado va uniendo las glucosas una por una, pero antes de unirlas se une al UDP. El UDP después lo suelta y se unen para formar glucógeno. El AMP cíclico y el GMP cíclico, que vamos a ver en la otra diapositiva, esas sustancias son reguladores de vías metabólicas, activadores de proteína G, y también forman estructuras del FAT, del NAT, del NPA, de la coenzima A. Todas esas son funciones que cumplen el nucleótidos que no están en el ADN. Ya los análogos lo expliqué. Y vamos a la estructura secundaria. ¿Qué saben de las reglas de Chargaff? Bueno, esa de Nina y esa de mano topo y que la Nina tiene que tomar con la timina. Eso mismo. La regla de Chargaff es lo que nosotros aprendemos en secundaria, que la adenina es con la timina y la citosina es con la guanina. Sí la había escuchado, pero sí la había visto. Lo que pasa es que la regla de Chargaff, esa es la consecuencia práctica de la regla de Chargaff. Adeninas se unen con timinas, guaninas se unen con citosinas. Pero eso tiene un fondo más experimental, una cosa más profunda. Y se trata de las proporciones de las bases nitrogenadas. Siempre en todo ADN la proporción siempre es la misma. Si usted tiene 20 citosinas, tiene que haber 20 guaninas. Y si usted tiene 30 timinas, tiene que haber 30 adeninas. Eso significa que ellas están unidas. Ese es el resultado práctico de lo que dice Chargaff. La proporción de guanina es igual a la de citosina. Guanina con citosina. Si yo divido esa proporción, si tengo 20 entre 20 siempre me va a dar 1. 30 entre 30 me va a dar 1. ¿Y eso para qué sirve? Aparte de hacer dibujitos entre citosinas y guaninas. Bueno, eso se utiliza, por ejemplo, en cosas forenses, en investigación forense, en criminalística. ¿Cómo uno sabe que tú trabajas en criminalística y te encuentras un carro por allá, te encuentras un cuerpo quemado? Cuando tú ves un cuerpo quemado, ¿cómo tú sabes que es un hombre, una mujer, un perro o un gato? Bueno, tal vez gato no sea porque es poquito lo que saldría ahí. Pero si yo tengo un Rottweiler grandotote, ¿cómo yo identifico que lo que está quemado ahí es un perro? A menos que se le vea todavía la cala. Pero si está todo quemado. Bueno, es sencillo. Se miden las proporciones. Se saca un diente. En el diente podemos encontrar en una célula la mitocondria y allí hay ADN mitocondrial. Y en ese ADN mitocondrial yo puedo determinar las proporciones de guanina y citosina. Todos los seres, todos los organismos vivos, llámese hombre, perro, gato, tienen proporciones bien específicas. Un perro tiene una proporción de, para decir un número, 7, 6. Y el ser humano 1. Entonces, cuando eso se determina, ya en las computadoras ya tú nada más metes la muestra y eso te dice, eso era un perro y se llamaba Firulais. Ya la computadora te dice todo eso.
Aquí hay algunos ejemplos de, por lo menos estos son microorganismos. Por ejemplo, la Escherichia coli, esa es su proporción de la suma de las adeninas con las timinas, guaninas con citosina. En la Escherichia coli, esa proporción es de 1. En el hombre, en el hígado, 1,53. Eso está ya verificado. Nada más, vuelvo repito, los aparatos ahora, eso es. ¿Saben? Una forma de la prueba de paternidad. La prueba de paternidad te dice algo más o menos parecido. El 98% de compatibilidad, porque las bases nitrogenadas de padre a hijo también tienen valores específicos. Entonces, toda esta parte de las proporciones, eso se determina y se puede utilizar para ese tipo de análisis. Entonces, en conclusión de lo que hemos visto hasta ahorita, tenemos las bases nitrogenadas, timina y adenina se unen porque sus proporciones son iguales, pero a las finales del cuento, ¿por qué es que las proporciones son iguales? Porque la timina y la adenina tienen 2 lugares en donde ellos pueden hacer puentes de hidrógeno. Y la citosina y la guanina tienen 3. Yo no puedo agarrar guanina y unirla con adenina porque no van a embonar sus puentes de hidrógeno. Y la otra proporción es lo que nosotros todos conocemos, que los estudios de Watson y Crick. ¿Ustedes saben el bochinche de Watson y Crick? ¿Ustedes saben el bochinche? Sí. Dice la mala lengua que Watson y Crick no tenían el arreglo del ADN, pero ¿qué? Se copiaron de una fue Franklin. Catalina Franklin. Ana María Franklin. ¿Era una mujer? Ajá. Claro, ¿cómo que se llamaba? Era Franklin, de apellido Franklin. Rosalind. Rosalind Franklin. Sí, eso es racismo, los hombres. Eso fue por culpa de los hombres. Ay, esos hombres, qué barbaridad. Qué novedad. Bueno, la cosa es que, la conclusión es que la molécula del ADN, como existe, como nosotros la conocemos, gracias a los trabajos de estos señores, pues la única forma para que la estructura sea totalmente estable es que la molécula vaya girando y se vaya ¿cómo se dice? Enroscando como una espiral. Si nosotros lo vemos en el microscopio electrónico desde arriba, se ve así. Desde arriba, los rojos son los grupos fosfatos y aquí adentro, en espiral, hacia abajo, vendrían todas las bases nitrogenadas. De esta forma, esta es la parte de afuera. Los grupos fosfatos y las bases nitrogenadas vendrían aquí. Este hueco que se forma aquí se llama surco. Hay surcos más grandes, hay surcos más pequeños. Eso hace que esa molécula sea muy estable. Y resulta que se ha descubierto que tenemos 3 tipos de ADN diferentes. Todos tenemos 3 tipos de ADN diferentes. Hay un ADN tipo A, que es el más común. El 80% tiene característica que es dextrógiro y todas sus moléculas están en posición anti. Aquí hay otros valores y cosas que la verdad es que no me interesan. El ADN B también es dextrógiro y en posición anti, pero tenemos un ADN Z mutante. No, nada de mutante. La única diferencia es que va al revés. El evógiro, este gira a la derecha, este gira a la izquierda. Tiene en las citosinas es anti, pero en las guaninas está en posición sin. ¿Y cómo se estabiliza eso? Bueno,
lo que dije hace un rato, que la posición sin hace que, tendría que ser para que el grupo fosfato se vaya hacia allá, para poder que él quepa, pues se ha descubierto que la única forma para darle estabilidad a esa posición anti es que ella vaya rotando en posición sin y de repente gira alrededor, gira al revés y vuelve y gira hacia acá y vuelve y gira al revés. Eso hace que la molécula se vea como un zigzag y de ahí viene el nombre de ADN Z. De zigzag. Interesante. La estructura terciaria, aquí les puse una imagen para recordarnos eso de las estructuras primaria, secundaria y terciaria de las proteínas. La estructura primaria, las cadenas de los aminoácidos, la secundaria, que se forma la lámina plegada, la hélice alfa, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. El ADN también tiene eso. La estructura terciaria es toda la forma helicoidal que tiene la molécula y se forma gracias a enzimas llamadas topoisomerasas. Entonces, fíjate lo que pasa con las topoisomerasas. Las topoisomerasas van enrollando el ADN. Ustedes han visto en las casas, cuando uno tiene mangueras muy largas, tiene unos carreteles, unas cosas, y uno va enrollando el carril ese, ¿no? Eso mismo. Eso. Bueno, el ADN se va enrollando en unos carreteles que se llaman histonas. Las histonas son 8 proteínas, van 4 arriba y 4 abajo. Y eso sirve para ir enrollando el ADN. Hay una proteína que las va uniendo, se va enrollando en una, se va enrollando en otra, y hay una proteína linker que es la que las va uniendo. Y se siguen enrollando hasta que ellas van adquiriendo esto que todos conocemos. ¿Cómo se llama eso? Un cromosoma. Vamos a ver eso un poquito a profundidad. Las histonas hay de 4 tipos diferentes: la H1, H2A, H2B, H3 y H4. Esas proteínas son ricas en aminoácidos, lisina y arginina. Y son proteínas bastantito grandes que ayudan a ir enrollando el ADN. Hay una de ellas que sirve como, ¿cómo se llama eso? Como una horquilla. Tú enrollas aquí 1, 2, 3 vueltas y para que no se te desbarate, las amarras allí. Esa es la H1. Es como, sí, como un broche. Enrollas y le pones un broche para que no se deshaga. Entonces, el ADN es una cadena larga, súper pequeña, que eso mide como 2 nanómetros y nadie lo ve. Pero a medida que se van enrollando en los histonas, van adquiriendo un grosor. Con las histonas son 11 nanómetros. Ellas se siguen enrollando. Mira el tamaño del que hay quienes dicen que si nosotros pudiéramos desarrollar una hebra de ADN, el ADN total de una célula mediría más de 11 kilómetros. Yo no sé cómo llevar a ese cálculo, pero sería ahí. Suponiendo que eso sea cierto, ¿tú sabes de aquí a dónde son 11 kilómetros? ¿A cuál McDonald's? Como de aquí a Costa del Este. De aquí a San Miguelito hay más o menos 15 kilómetros. O sea, sería largo. Bueno, entonces, el ADN en las histonas se sigue enrollando, sigue adquiriendo más grosor, sigue todo ese proceso de enrollamiento del ADN, se va empaquetando
hasta que llega un momento en el que se enrolla, hiperenrolla y alcanza los 80-40 nanómetros y visto al microscopio se ve así. ¿Cómo se llama eso? Cromosoma. ¿Cómo se llama el centro de aquí? Centrómero. Centrómero. ¿Y cómo se llama esto y esto? Cromátidas. Cromátidas. Todo ese proceso, en ese proceso están involucradas las topoisomerasas, enzimas que van enrollando el ADN. ¿Sabes lo que sería enrollar un hilo de 11 kilómetros? Sí, cuando se me sale una cosa de lana y ya me da pereza. Imagínate tú, 11 kilómetros de hilo e ir enrollándolo y enrollándolo. No, pero me pereza. eso es según cada cromosoma, un cromosoma es especial. Eso es un solo cromosoma. ¿Y cuánto tenemos? 23 pasos. 23, o sea, 46 pues. 46. ¿Cuánto ADN tenemos? 46 cromosomas. ¡Qué bellaquera! Ahí hay un resumen de nuevo de lo mismo que acabamos de explicar. Ahora hablemos del ácido ribonucleico. ¿Qué tiene el ácido ribonucleico? Bueno, una sola cadena, tiene ribosa en vez de desoxirribosa, y en vez de haber timina tenemos uracilos. En esa molécula no existe la timina. El uracilo se une perfectamente bien a la adenina, dos puentes de hidrógeno, ellos embonan bien. No hay esa otra molécula, esa otra base nitrogenada en el ARN. Y del ARN tenemos bien identificados tres tipos de ARN. El ARN el mensajero. Hace un rato había explicado aquí qué pasó con la replicación. La replicación, ¿qué me hizo? De dos cadenas se copió y salieron dos más. Una para cada célula. Ahora, esa hebra de ADN se va a partir, me va a quedar esta hebra. Y aquí vamos a suponer que esa cadena tenga este código: adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. No, perdón, estoy con el ADN. Adenina de nuevo. Cuando esa hebra se parte, este proceso se llama transcripción. La información genética se va a transcribir, se va a copiar. La información genética son esas bases nitrogenadas. Entonces viene una molécula de ARN y una enzima le va a ayudar a pegar las bases nitrogenadas. Si aquí hay adenina, ¿qué es lo que va a traer a pegar aquí? No, señor, no hay adenina. Un uracilo. ¿Y la guanina? ¿Y la citosina? ¿Y la timina? ¿Y la adenina? Entonces se separan y esto que es ARN sale del núcleo y se lo lleva a los ribosomas. Y el ribosoma es como una estación de tren. El ARN el mensajero viene con esa información y consigue, a ver, uracilo, citosina y guanina. Uracilo, citosina y guanina. ¿Cómo dije que se llamaba ese? Codón. El ARN de transferencia reconoce el codón y él tiene el anticodón. Si aquí era guanina, aquí debe ser citosina. Si aquí es citosina, aquí debe ser. Y si aquí es uracilo, aquí debe ser adenina.
diferentes aminoácidos. El de transferencia tiene una característica, también lo vamos a ver a profundidad, pero el de transferencia es el más pequeño. Y tiene esta forma de hoja de trébol. 3 lados. Aquí este es el anticodón. Y acá es el lugar de unión al aminoácido. El de transferencia tiene, el de transferencia tiene otras características. Aparecen por aquí, aunque en esta imagen no están. Bueno, sí. Aparecen por aquí bases nitrogenadas diferentes a las comunes. Ahí aparece la dihidrouridina, que vimos la inosina, que son bases nitrogenadas modificadas que el cuerpo utiliza en el ARN de transferencia. Ok. Y para terminar, la primera parte, la segunda parte es cortita, porque la segunda parte es un resumen de esta. Viste, por andar con su... Ay, ya me perdí. ¿Te dormiste? Bueno, hablando de las propiedades físico-químicas del ADN, hace un rato vimos la proporción de adeninas con guaninas. Bueno, esas proporciones determinan una característica de casi todas las sustancias, que es su densidad. ¿Qué es la densidad? A ver, química de primer grado. ¿Qué es la densidad? Masa sobre volumen. Entre más masa y menos volumen, la densidad es mayor. Por ejemplo, la miel tiene mucho azúcar y poquita agua. Entonces es espesa. El agua tiene 1 gramo de agua y 1 mililitro. Entonces es livianita. Entre más citosina, la proporción de guaninas con citosinas, entre más grande es la densidad del ADN. Entonces, si yo determino esa proporción que vimos hace un rato, yo puedo determinar la densidad de ese ADN. Y ya está determinado, cada organismo vivo tiene una densidad. Yo determino la densidad del ADN y ya yo sé quién es, qué organismo es. Eso es interesante. En forense eso se utiliza mucho. Eso es lo que acabo de explicar. Y aquí está también lo que acabo de decir. Estos aparatos modernos, tú metes la muestra de ADN y te sale inmediatamente un gráfico y ya eso determinado, ya te dice, eso es Firulais. Eso es una, por ejemplo, cuando se va a determinar ¿cómo que se llama el virus este que hay en la zona de Azuero? De los gatones estos. Antivirus, el antivirus. ¿Cómo identifican que es ese virus específicamente? Bueno, se saca la muestra de sangre del roedor, se centrifuga, se saca una muestra del plasma, se separa el virus y se determina su densidad e inmediatamente te sale una curva que te dice que ese es el virus ANTA. Y por último, ustedes han visto, su abuelita, cuando uno se resfría, su abuelita no les dijo que cuando uno se resfría hay que botar el cepillo de dientes. ¿No les dijo su abuelita? O que lo metieras en agua caliente. ¿Para qué? Cuando uno se resfría, digo, si tienes la plata, bota ese cepillo. Si la cosa está dura, métalo en agua caliente. El calor desnaturaliza el ADN, así como se desnaturaliza la proteína. Tú agarras un huevo, lo cocinas, desnaturaliza la proteína y me la puedo comer. Porque cruda no me la puedo comer, ni me la puedo comer ni la debo comer. El ADN se desnaturaliza por calor. Si yo tengo resfriado, me cepillo
pongo ese cepillo después que lo uso en agua caliente, el virus se muere porque su ADN se murió. Otra cosa que desnaturaliza el ADN es la radiación ultravioleta. Ustedes han visto que ahora en Amazon venden las cositas donde metes el cepillo de dientes, apenas tú los colocas allí, se prende una luz moradita, ultravioleta. La luz ultravioleta lo desnaturaliza. O vas a un hotel Yeye y tú ves que en las lavamanos ya no hay el chorro ese de aire caliente. Mete la mano y te sale una lucecita y digo, ¿no han visto eso? A lo mejor te le falta calle. Tienen que ir a un hotel 5 estrellas. Se desnaturaliza el ADN. Ok, termino la primera parte y la segunda parte rapidito. Es viernes y hay que ir a tomarse una pinta. Resumen muy rápido de lo que vimos en el... ¿Qué pasó? Ah, ok, ahora sí. Bueno, repito, es un resumen. Primero ahí ver la diferencia entre una purina y pirimidina. Purinas, 2 anillos, pirimidina, 1 anillo, y la forma de contar. Las purinas en el sentido de reloj. Las purinas empiezan al revés y siguen en el sentido del reloj. ¿Quién se cayó? Las principales funciones de los ácidos nucleicos, de las bases nitrogenadas, son precursores de ADN, de ARN, participan en el metabolismo de la energía, como vimos hace un rato del glucógeno, son coenzimas en el NAD y en el FAT, donan grupos fosfatos intermediarios en síntesis de lípidos, en fin, tienen otras funciones también, aparte de formar los nucleótidos. Las principales funciones biomédicas son los análogos, que ya expliqué bastante para qué se utilizan. Quimioterapia. Y aquí aparecen nuevamente los análogos en posiciones, no, perdón, estas son las bases nitrogenadas, los nucleósidos, perdón, estos son nucleósidos, porque nada más tienen la base y el azúcar. Cuando tenemos nucleósidos, oye, ya nos vamos, espérense un poquito más, 5 minutitos y terminamos. En 5 minutos termino. Pero háganme silencio, porque no me oigo. Cuando tenemos nucleósidos, le cambio la terminación a la base y le agrego la terminación ina. Si es adenina, entonces ahora se va a llamar adenosina. Si es citosina, citidina. Si es guanina, guanosina. Si es uracilo, uridina. Solamente cambia un poquito el nombre si yo tengo un glucósido, si tengo la base nitrogenada. Ok. Entonces, estas son las bases nitrogenadas. Fíjate, guanina ahora se convierte en guanosina. Y acá aparece si tiene el grupo, la ribosa del grupo fosfato, ¿cómo sería su nombre? Guanosina monofosfato, si es 1. Si sería 2, sería guanosina difosfato, guanosina trifosfato. ¿Ok? Eso solamente por cuestiones como de nomenclatura. Saber y diferenciarlas cuando están unidas y cuando están libres. Estos son los que participan en metabolismos energéticos, como les dije hace un rato, que se utiliza la UDP, por ejemplo. ¿Dónde está la UDP allí? Aquí está la UMP.
Uridina monofosfato, si tuviera el segundo fosfato sería la UDP, que es la que se utiliza para la síntesis del glucógeno. Esto, catabolismo de la guanina y la adenina. Son purinas. Nosotros vamos a hablar bastante de esta parte. Y uno de los laboratorios, bueno, sí, yo creo que se pudiera hacer el laboratorio del lunes, ya que de eso sí tenemos para hacer. No, el martes no hay laboratorio, tenemos jueves. Yo creo que se pudiera hacer el laboratorio del jueves para, porque determinar ácido úrico lo podemos determinar en orina y en sangre, así que lo vamos a hacer de las dos formas. ¿Qué es el ácido úrico? El ácido úrico es el último producto en el catabolismo de las purinas. ¿Qué es catabolismo? Descomposición, degradación. El anabolismo es cuando se sintetiza una molécula de moléculas pequeñas, se van uniendo hasta obtener una molécula grandota. Y el catabolismo es lo contrario. Bueno, de una grande a chiquita. La más chiquita de las purinas es el ácido úrico. Y el ácido úrico es un problema metabólico. Cuando llegamos a una de las últimas reacciones que veremos el martes, veremos que si me falta una enzima, se sintetiza demasiado ácido úrico. Y cuando hay demasiado ácido úrico, cristaliza en las articulaciones y eso se llama gota y en el último de los casos reumatismo. Reumatismo cuando hay demasiado ácido úrico en las articulaciones. Cristales de ácido úrico. Y lo podemos incluso ver en la orina. En la orina vemos el microscopio de la orina y podemos determinar. Ahí se ven los cristales de ácido úrico muy bien definidos. Entonces ese va, definitivamente, porque no tenemos lo otro, ese va a ser el laboratorio del jueves. Determinar ácido úrico en orina y en sangre. Para el laboratorio que viene, empiezo a evaluar desempeño en el laboratorio. Todos los estudiantes que a veces veo sin hacer nada y les digo, oye, párate, ponte la bata. Menos uno. Ya voy a empezar. Les he dado unas semanas de gracia, pero ya me voy a poner serio con eso. Bueno, entonces, ácido úrico. Cuenta que quedaron calladitos. ¿Eso qué es? Cafeína. La cafeína, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. La cafeína es una base nitrogenada. Se clasifica como un alcaloide, pero tiene toda la estructura de una purina. Mira, tiene dos anillos y en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tiene grupos metil. La cafeína es una base nitrogenada de la familia de los alcaloides por el efecto que produce, pero es una base nitrogenada. ¿Y qué es esto? Nucleótidos como el AMP cíclico. De nuevo vuelve a aparecer este señor. El AMP cíclico tiene un solo grupo fosfato, pero se forma un ciclo aquí. Lo vamos a trabajar mucho. De nuevo repito, con la proteína G. Pronto vamos a hablar de esa proteína y vamos a hablar de cómo actúa el AMP cíclico allí. Por eso necesito recalcar eso. Ok. Y terminamos, porque lo que sigue son los análogos usados en quimioterapia, que ya los mencionamos en la parte anterior.